Europa está en alerta máxima. Putin acaba de lanzar un ultimátum que podría cambiarlo todo. Esta noche comenzamos con un acontecimiento que altos funcionarios de la OTAN temían, minimizaron y, en última instancia, no supieron anticipar. No se trató de una crisis construida durante meses de deterioro diplomático, sino de una sola intervención televisada desde el Kremlin. 30 minutos bastaron para sacudir a todas las capitales europeas. 30 minutos que obligaron a convocar reuniones de emergencia en la sede de la OTAN en Bruselas. 30 minutos que podrían haber alterado de forma irreversible la arquitectura de seguridad que ha protegido al mundo occidental desde 1949. Lo que hizo hoy Vladimir Putin cruzó una línea que líderes estadounidenses y europeos esperaban que nunca se traspasara, y cuando esa línea se rompió, la OTAN no dudó. Respondió con unidad, rapidez y una coordinación sin precedentes. Sin embargo, hay un elemento clave que no se está explicando con claridad. El ultimátum de 30 días que acaba de emitir Putin no gira realmente en torno a sus exigencias formales. Se trata de una prueba, y si la OTAN falla esa prueba, la alianza que ganó la Guerra Fría podría no sobrevivir al próximo mes. Para entender lo que está ocurriendo, hay que mirar más atrás. Durante los últimos 18 meses, no hubo comunicados oficiales ni notas diplomáticas formales, pero sí señales. Señales claras de que el Kremlin preparaba algo fuera de lo habitual. Putin ha sido agresivo, sin duda, pero siempre calculado. Sus movimientos suelen seguir una lógica reconocible, casi predecible. Las agencias de inteligencia occidentales aprendieron a leer esos patrones. Ejercicios militares previos a invasiones, campañas propagandísticas para moldear la opinión pública interna, pretextos diplomáticos diseñados para justificar acciones posteriores. Lo que activó las alarmas esta semana en Washington y Bruselas fue precisamente la ruptura de ese patrón, el silencio, el lirie. Los analistas que siguen de cerca los medios estatales rusos conocen bien los indicadores: mensajes coordinados en RT, TASS y Sputnik, un aumento repentino de contenidos militares, discursos sincronizados desde el Kremlin y la desaparición de voces disidentes del espacio público. Todo eso desapareció. Y cuando el Kremlin guarda silencio, suele ser el preludio de algo mucho más ruidoso. Lo que ocurrió después superó incluso los escenarios más pesimistas que los planificadores de la OTAN habían considerado. A primera hora del lunes, servicios de inteligencia europeos detectaron un tráfico inusual de comunicaciones cifradas entre Moscú y diversas instalaciones militares en el Distrito Militar Occidental. Se activaron protocolos que no se utilizaban desde hacía más de 30 años. Este tipo de señales no se emiten de manera rutinaria. Indican preparativos muy concretos: acción militar inminente, reposicionamiento estratégico o un cambio profundo en la postura rusa frente a Occidente. Los analistas no sabían con certeza en qué categoría encajaba este movimiento o si se trataba de todas a la vez. Pero una cosa estaba clara: Rusia estaba alterando su postura estratégica, y cuando una potencia nuclear modifica su comportamiento sin explicación, incluso de forma limitada, todas las agencias de inteligencia del mundo prestan atención. Entonces llegó el discurso. A las 8 en punto de la tarde, hora de Moscú, Vladimir Putin apareció en la televisión estatal, sin aviso previo, sin preparación diplomática, con un mensaje directo dirigido tanto a la población rusa como al resto del mundo. Sus exigencias fueron contundentes. En primer lugar, exigió que la OTAN retirara toda la infraestructura militar instalada en los países que se unieron a la alianza después de 1997. Esto incluye a Polonia, los estados bálticos, Rumanía, Bulgaria y prácticamente toda Europa del Este integrada tras el fin de la Guerra Fría. En segundo lugar, reclamó garantías legalmente vinculantes de que Ucrania y Georgia nunca ingresarían en la OTAN. Y en tercer lugar, exigió el cese inmediato de todos los ejercicios militares de la alianza en un radio de 300 kilómetros de las fronteras rusas. Pero el punto que hizo saltar todas las alarmas fue el plazo. Putin dio a la OTAN 30 días para responder. No era una propuesta de negociación, no era una posición inicial, era un ultimátum. La reacción de la Casa Blanca no fue habitual. No fue protocolaria ni simbólica, fue urgente. Funcionarios estadounidenses describieron el movimiento como desestabilizador.
sin precedentes en la era posterior a la Guerra Fría y, sobre todo, como un desafío directo a los principios fundamentales de la seguridad europea. La estrategia del Kremlin era evidente: plantear exigencias extremas para exponer divisiones dentro de la OTAN, obligar a los Estados miembros a elegir entre la confrontación y la concesión, y detectar signos de debilidad. Pero esa estrategia solo funciona si el adversario duda, y la OTAN no dudó. De hecho, su respuesta fue una de las más rápidas y cohesionadas desde la fundación de la alianza. En menos de 4 horas tras el discurso de Putin, el secretario general de la OTAN convocó una sesión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte. No se trataba de consultas rutinarias. Se activó el artículo 4, el mecanismo formal que se utiliza cuando un Estado miembro considera amenazada su seguridad o integridad territorial. En toda la historia de la OTAN, este artículo solo se había invocado 7 veces. Hoy se convirtió en la 8ª. Esa misma noche, el Pentágono confirmó el reposicionamiento inmediato de activos militares estadounidenses en Europa del Este. Se desplegaron escuadrones adicionales de combate en Polonia y Rumanía, previstos originalmente solo para escenarios de escalada grave. El despliegue comenzó antes de que Putin terminara su discurso, una señal clara de la seriedad con la que Washington está tratando esta crisis. Se reforzó la misión de vigilancia aérea en los países bálticos. Se activaron recursos navales adicionales en el Atlántico Norte. Se aceleró la entrega de sistemas de defensa aérea prometidos a los estados de primera línea. En términos estratégicos, Estados Unidos actuó directamente sobre los puntos vulnerables del flanco oriental de la OTAN, aquellos que Rusia habría intentado explotar si se le hubiera dado tiempo. Por eso la advertencia de la Casa Blanca fue tan contundente. El ultimátum de Putin no era solo retórico, venía acompañado de movimientos militares reales. Imágenes satelitales analizadas por agencias de inteligencia occidentales mostraron movimientos de grupos tácticos de batallón hacia las fronteras de Estonia y Letonia. Se incrementó la actividad naval en el mar Báltico. Bases aéreas en Kaliningrado, inactivas durante meses, fueron reactivadas. Se desplazaron sistemas tácticos con capacidad nuclear a posiciones avanzadas. Era una postura que, de no frenarse, podría pasar de amenazante a operativa en cuestión de días. La OTAN entendió plenamente la gravedad de la situación y respondió con fuerza, pero de manera estratégica y medida. No se limitaron a condenas vacías, no convocaron negociaciones inútiles, reforzaron las posiciones que Putin amenazaba y dejaron claro que cualquier acción militar sería respondida con defensa colectiva. Analistas de inteligencia consideran que el ultimátum de Putin estaba diseñado para evaluar la cohesión de la OTAN tras años de desacuerdos internos sobre reparto de cargas, prioridades estratégicas y relaciones con Rusia. Quería ver si la alianza se fracturaría bajo presión, si los miembros del Este serían abandonados por Occidente o si Estados Unidos, distraído por asuntos internos, realmente arriesgaría un conflicto por países que muchos estadounidenses no podrían localizar en un mapa. Pero ocurrió lo contrario. La OTAN no se fracturó, se unificó con rapidez y determinación de manera tan inmediata y completa que incluso el Kremlin lo notó. Captar la atención de Moscú no es tarea fácil, pero hoy la OTAN lo logró. Funcionarios de defensa que hablaron bajo anonimato con medios internacionales describieron el ultimátum como una maniobra para remodelar la seguridad europea sin disparar un solo tiro. Sin embargo, la OTAN demostró su capacidad y compromiso. La respuesta no solo fue rápida, sino coordinada con tal precisión que los Estados miembros emitieron declaraciones prácticamente idénticas en cuestión de minutos. Esa coordinación evidencia algo que Putin no esperaba. La OTAN no es una alianza de papel, es una realidad militar tangible. Conforme se conocían más informes durante la noche, se confirmaba la magnitud de la respuesta de la OTAN. El Reino Unido aceleró su paquete de apoyo militar a Polonia, incluyendo sistemas avanzados de defensa aérea y rotaciones de tropas adicionales. Alemania, criticada anteriormente por su aparente vacilación, desplegó unidades adicionales de la Bundeswehr en Lituania, bajo el grupo de batalla de presencia avanzada. Francia activó elementos de su fuerza de reacción rápida y los
colocó en estado de alerta elevado. Canadá extendió su misión de entrenamiento militar en Letonia, incorporando más personal y equipos. Esto no fue un gesto diplomático ni declaraciones cuidadosamente redactadas. Fue movilización militar real. Fue defensa colectiva en acción. Y esa defensa colectiva es precisamente lo que Putin no ha logrado quebrar desde que comenzó la invasión de Ucrania. Cada campaña de presión que ha intentado la OTAN la ha enfrentado fortaleciendo la alianza en lugar de debilitarla. El ultimátum de 30 días estaba destinado a crear dilemas imposibles. En cambio, provocó unidad. Recordemos que Putin creía que la invasión de Ucrania duraría 3 días. Pensaba que Kiev caería y que Occidente aceptaría su rendición simbólica. Creía que la OTAN era un relicto de la Guerra Fría, incapaz de responder a los desafíos del siglo XXI. Confiaba en que la interdependencia económica, especialmente la dependencia europea del gas ruso, impediría una respuesta significativa. Hoy ocurre exactamente lo contrario. La OTAN está más unificada que en décadas. Los países europeos incrementan su gasto en defensa a niveles no vistos desde los años 80, y Estados Unidos, pese a sus divisiones internas, reafirma su compromiso con la defensa colectiva. Las acciones de Putin han logrado lo que generaciones de diplomáticos estadounidenses no pudieron, una Europa que se toma en serio su propia seguridad. Este momento es particularmente delicado porque el ultimátum llega en un contexto de presión interna creciente para Putin. Los blogueros militares rusos exigen acciones más rápidas y agresivas en Ucrania. Las élites económicas buscan alivio de sanciones y acceso a activos congelados. Los nacionalistas duros presionan por escalada, incluyendo el posible uso de armas nucleares tácticas. Los pragmáticos dentro del Kremlin buscan una salida que permita a Rusia salvar la cara sin costos adicionales. Putin debe equilibrar estas demandas mientras gestiona una campaña militar que ha causado cientos de miles de víctimas y no ha logrado ninguno de sus objetivos iniciales. Y cuando los líderes en esa posición toman decisiones repentinas, no lo hacen desde la fuerza, sino desde la presión y la vulnerabilidad. El ultimátum de 30 días no es un signo de poder ruso, es un signo de desesperación, y los líderes desesperados toman decisiones peligrosas. La declaración oficial de la OTAN, distribuida a los gobiernos miembros y publicada públicamente, fue clara. La alianza no negociará bajo amenaza. Se afirmó sin rodeos que las demandas de Putin son incompatibles con los principios fundamentales de la seguridad europea y con el derecho soberano de las naciones a decidir sus propias alianzas. En otras palabras, no es un tema de discusión ni de comprensión. Es un rotundo no. Ese tono no es habitual en la OTAN, salvo cuando hay algo realmente en juego. La declaración continuó. Cualquier acción militar contra un Estado miembro de la OTAN será respondida de manera colectiva. El artículo 5 sigue siendo la piedra angular de nuestra alianza y nuestro compromiso con él es absoluto. El artículo 5 establece que un ataque a uno es un ataque a todos. Son palabras que han prevenido un conflicto entre grandes potencias en Europa durante 75 años. Esta noche se invocaron no como un principio histórico, sino como una realidad presente. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN se dirigió al Consejo del Atlántico Norte con un discurso directo e inquebrantable. No nos dejaremos intimidar, no seremos divididos y no comprometeremos la seguridad de nuestros Estados miembros. Afirmó que las demandas de Rusia no constituyen una base de negociación, son un intento de regresar a una era en la que las grandes potencias imponían términos a naciones más pequeñas. Esa era ha terminado. Añadió, nuestra respuesta será medida pero firme. No buscamos conflicto con Rusia, pero no aceptaremos ultimátums que amenacen la seguridad de nuestros ciudadanos. Estas no son frases retóricas, son declaraciones de una alianza que comprende la gravedad del momento. El panorama se complica aún más porque el ultimátum de Putin no fue un acto aislado. Junto con el plazo de 30 días, Bielorrusia anunció ejercicios militares conjuntos con Rusia a lo largo de la frontera polaca, incluyendo el despliegue de misiles tácticos. Buques rusos ingresaron al Canal de la Mancha, en lo que la Royal Navy describió como una demostración de fuerza. Los ciberataques contra sistemas gubernamentales en Estonia, Letonia y Lituania se incrementaron un 400%
en las 48 horas previas al discurso de Putin. La propaganda estatal rusa comenzó a enfatizar la supuesta agresión de la OTAN, la preparación nuclear y la justicia de la causa rusa. Todo esto ocurrió en un lapso de 72 horas. Cuando Putin mueve varias piezas al mismo tiempo, significa que algo mayor está en marcha. No se trata de una provocación aislada, es una campaña coordinada. Los analistas consideran varias posibilidades. Una, que Putin prepara una acción militar limitada contra un estado báltico para probar si la OTAN invocaría realmente el artículo 5. 2. Que busca crear condiciones para negociaciones, utilizando el ultimátum como palanca para obtener concesiones sobre Ucrania. Y 3. La más preocupante para los oficiales, que pretende fracturar la alianza obligando a los miembros a elegir entre guerra o acomodación. Pero hoy, la OTAN retiró esa opción de la mesa. No titubearon, no calcularon declaraciones para dejar una salida. Respondieron con claridad absoluta. La alianza se mantiene firme. Lo que estamos observando ahora es una prueba de voluntad colectiva. Putin quiere ver si la OTAN se fracturará bajo presión y si décadas de construcción de la alianza pueden desmoronarse con un solo ultimátum. La OTAN quiere demostrar que la defensa colectiva no es solo una frase en un tratado, sino una realidad respaldada por poder militar y compromiso político. Washington busca prevenir cualquier cálculo erróneo que pudiera desencadenar un conflicto directo entre potencias nucleares, mientras que Moscú pretende reconfigurar la seguridad europea sin tener que luchar por ello. Los próximos 30 días determinarán qué visión prevalecerá. Esta noche, los funcionarios de defensa monitorean los movimientos militares rusos en tiempo real. Informan que las concentraciones de tropas cerca de las fronteras bálticas han aumentado, pero aún no alcanzan niveles que indiquen una acción ofensiva inminente. Señalan que los activos navales rusos se posicionan de manera consistente, tanto con ejercicios como con posibles preparativos de bloqueo, y aseguran que la decisión de Putin de emitir un ultimátum público forma parte de una campaña psicológica destinada a generar temor y división dentro de la OTAN. Pero la OTAN no retrocede, al contrario, avanza. La respuesta de hoy, unificada, inmediata y respaldada por movimientos militares, envió un mensaje claro a Putin: la alianza no será intimidada, y envió otro mensaje al mundo: la defensa colectiva sigue siendo la fuerza más poderosa en la seguridad internacional. A medida que transcurre la cuenta regresiva de 30 días, surgirán más detalles sobre los objetivos reales de Putin con este ultimátum. Pero lo que sí sabemos es que la respuesta de la OTAN fue oportuna. Evitó que Putin explotara divisiones internas, tranquilizó a los estados de primera línea de que no serían abandonados y demostró al mundo que la alianza forjada tras la Segunda Guerra Mundial sigue siendo capaz de enfrentar las amenazas del siglo XXI. Lo que suceda a continuación dependerá de las acciones de Putin en las próximas semanas. Si retrocede, este momento será recordado como el ultimátum que fortaleció la OTAN, en lugar de fracturarla. Si escala, la OTAN ya ha demostrado que está preparada, unificada y lista para responder. Esta noche, por primera vez en años, el Kremlin parece estar reconsiderando. Moscú está en silencio, demasiado silencio. Y cuando Putin guarda silencio, significa que está calculando, significa que elige su próximo movimiento con cuidado. Porque hoy Putin aprendió algo que debería haber comprendido hace mucho tiempo. La OTAN no es una alianza de papel. No se dejará dividir por ultimátums y defenderá cada centímetro del territorio aliado. Esta historia está lejos de terminar. El reloj sigue corriendo. Restan 29 días. Pero esta noche hay algo claro. La alianza se mantiene. El compromiso es real y, paradójicamente, el ultimátum de 30 días puede haber fortalecido a la OTAN más que nunca. Y nosotros estaremos aquí, observando cada detalle mientras se desarrolla la siguiente fase.